Tremendas imágenes vimos esta semana, este inicio de año, semana 2 de un inicio 2024 muy violento. Vimos cómo encapuchados y gente armada tomaba el canal nacional, uno de los canales nacionales en Ecuador. También vamos a hablar de conversaciones secretas que están promoviendo la paz o la guerra, conversaciones anti-Putin, conversaciones anti-Kremlin y los últimos ataques como los bombardeos reales, porque estoy hablando de la Royal Navy, de la Casa Real del Reino Unido, se unen con Estados Unidos para bombardear a los hutíes en Yemen. Jugosa semana para hablar y muy triste semana para meditar. Esta es una masterclass con Javier Martínez, que está ya con nosotros. Bienvenidos. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. No vamos a disparar. ¡Quieto! La violencia y el miedo estalló en Ecuador esta semana. No nuevo, se venía gestando, pero sí sorprendente. Completamente vivimos en miedo porque el día a día que salimos a trabajar nosotros no sabemos si es que regresamos, si es que volvemos completos a casa. Un grupo armado toma un canal de televisión. La escena en vivo se difunde a todo el mundo. Con armas largas, granadas y explosivos, irrumpen en un noticiero. Momentos de terror cuando le ponen un taco de dinamita a la altura del corazón en su camisa a un presentador. Meten a camarógrafos, empleados y periodistas y toman la estación televisiva TC de Guayaquil. Al tiempo y en otras partes del país, criminales perpetraron secuestros de policías, colocaron explosivos en distintas ciudades del país, tomaron cárceles, realizaron motines, fuga de presos y tomaron como rehenes a más de un centenar de funcionarios públicos. Son por lo menos 20 organizaciones criminales que quieren imponer su ley sobre Ecuador. La disputa es a muerte y también entre ellos. Para iniciar la semana ya se había escapado el Fito. Adolfo Macías, un temible y superpeligroso narco que cumplía 34 años de prisión, se fugó. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decreta la emergencia. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. Estado de excepción. Pone a los militares en las calles, ordena que pongan orden e informa que lo que está pasando es una guerra interna en el país. Una semana de caos y terror. Las fuerzas de seguridad han logrado arrestar a algunos, más de 1000 delincuentes. Ya han sido liberados las decenas de rehenes. Toma el aire para que sepa que la mafia que no se juega con la mafia. No, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Vengan para acá, vengan para acá. Arriba, arriba. Hablate al mate. Al mate que se enchufa, puta de mate. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Que se vaya. Policía.
el arma, aguanta el arma. Ponte acá, pon las manos a la nuca, hombre, ven acá. Y otro también, ven acá. Pon las armas ahí donde yo vea. Las armas donde yo vea. Las armas donde yo vea. Las armas donde yo vea. Ya ven acá, adelante. Tranquilo, quietos. No vayan todos. No vayan todos. Quietos. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aumentó más de 300% en los últimos 7 años. Las prisiones se han salido de control por disputa de poder, 400 presos asesinados desde 2021. El principal empleador en Ecuador, la compañía con más empleados en el país, no es ninguna fábrica ni empresa. Es el narco. El crimen organizado tiene una nómina de 50.000 empleados. Seguido por la industria pesquera, los supermercados y el sector petrolero. Apunta la investigación sociológica de Fernando Carrión y la Superintendencia de Compañías. Gracias siempre por todas las felicitaciones de inicio de año, gracias por las felicitaciones también de este periodo maravilloso que estamos viviendo a nivel profesional y personal también. Ya les platicaremos, ya les diremos e informaremos. Muchísimas gracias y abrazos a todos los amigos que están en todas partes del mundo. Javier Martínez está aquí con nosotros. Javier, un gustazo verte en esta semana 2 de un inicio sin precedentes, violento de año 2024, tremendo año que estamos viviendo. Has estudiado perfectamente muchas de las cosas que vimos con sirenas, con bombazos, con ataques aéreos, pero sobre todo vamos a empezar por Ucrania. Ucrania, conversaciones verdaderamente de paz, se revelan conversaciones secretas. ¿Qué has estudiado y qué has investigado de esto? ¿Y qué te han dicho sobre todo, Javier, tus fuentes sobre estas conversaciones en Ucrania, por favor? Ha sido jugosa y está siendo jugosa en noticias y monstruosa en lo que conllevan esas noticias, por lo que sangre están derramando y por lo que sangre quieren seguir derramando. En las conversaciones secretas del pasado mes de diciembre, cerrando ya el año 2023, se celebraron en Riad unas conversaciones en las que no fueron invitados los rusos, es decir, unas conversaciones de paz sin Rusia, sin la otra parte. También invitaron a China, pero no quiso presentarse porque veía que era una repetición más y más en fracaso que las que había habido en el verano, también en Arabia Saudita, en este caso en Jeddah, donde se organizó esa ronda en el verano de conversaciones entre los países que Egipto y Turquía. Estaba el G7 y estaba evidentemente representantes de Ucrania. Continuaron presionando a Ucrania, concretamente la India, Arabia Saudita y Turquía, pero los aliados del G7 que están diciendo que quieren la paz, pero que se reinicien conversaciones de paz con Rusia, pues realmente no lo veo tan claro, porque
los tres estados, India, Arabia Saudita y Turquía, que insistían a Ucrania y señalaban que era necesario abrir conversaciones de paz con la presencia de Rusia, evidentemente, y que así lo presionaban, hemos visto que no ha servido absolutamente de nada. Brasil, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y China, repito, no participaron en estas últimas conversaciones de Riad. La India, además, filtró toda la información antes de que fuese publicada de estas conversaciones secretas en un informe de Bloomberg. El informe de Bloomberg salió el 9 de enero de este año con el titular: los Estados Unidos y los aliados llevan en secreto un plan de paz con Ucrania. Rusia no ha sido invitada al encuentro en Riad y China ha desistido de ir. Pues bien, la India ha demostrado una vez más que como participante no solo transmitió detalles de este encuentro supuestamente secreto a Rusia, sino que antes que saliese este informe titular de Bloomberg, ya Lavrov lo mencionó en una entrevista en diciembre pasado, lo que demuestra que los datos ya los tenía Lavrov antes que fuesen publicados en el informe Bloomberg, y demuestra, repito, el altísimo grado de confianza mutua entre la India y la Federación de Rusia. Además, hay que señalar la asociación especial y estratégica de estos dos países desde hace décadas y que ha ido evolucionando en los últimos años para adquirir unas dimensiones globales. Recordemos el pasado viaje a Moscú del ministro de Asuntos Exteriores de la India, el doctor Subramanian Jaishankar, con Lavrov. Estamos viendo, repito, ese eje euroasiático en donde Rusia se apoya en la India y tiene unas relaciones especiales con la República Popular China. Lavrov y Karaganov confirmaron después de estas conversaciones sobre el futuro de la paz en Ucrania sin contar con Rusia, que Rusia, al contrario que lo que hace Occidente, Rusia no cancelará, no aplicará la cancel culture, la cultura de la cancelación de Occidente, no la aplicará en sentido contrario a Occidente por parte de Rusia, porque desde el inicio de la operación, que ya va a hacer casi 2 años, estamos viendo y hemos asistido y seguimos asistiendo a una intolerancia de libro, de texto, que ha promovido y promueve el odio contra las personas en base a la identidad, es decir, la rusofobia. Esta política de Occidente da credibilidad a una desacreditada teoría de la conspiración de Adolfo Hitler, en la que por tener una identidad étnico-nacional y o religiosa, alguien al nacer ya le predeterminaba, según esas elucubraciones nazis, automáticamente sus opiniones políticas en el futuro. Rusia se opone a este paradigma nazi y recuerdo el escándalo que hubo hace meses cuando Sergei Lavrov dijo que cómo que no puede haber nazismo en Ucrania porque el presidente ucraniano Zelensky sea judío. Estaba haciendo mención justamente a que a esta teoría de por pertenecer a una etnia, a una nación o a una religión de nacimiento, no puedes tener una ideología totalmente contraria a ese entorno, porque las condiciones económico-sociales moldean a las personas y no es una cuestión de genética que por nacer judío no pueda ser pro-nazi. Pues bien, repito y termino, todas estas conversaciones a espaldas de Rusia que no han conllevado para nada y que ni la India ni China, actores principales a nivel internacional, quieren seguir contando con este tipo de pantomimas, Sergei Karaganov, el muy influyente y presidente honorario del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, confirmó la posición de Rusia en una entrevista hace unos días, a finales del año pasado, en la Rossiyskaya Gazeta, diciendo esto que estoy comentando, que Rusia no va a aplicar la cultura de la cancelación a Occidente debido a su política de deshumanizar deliberadamente a los rusos y a todo lo que vuela a ruso,
a través de los medios de comunicación. Y permíteme que diga unas palabras de él literal que son importantes para entender la posición de Rusia en este tema. Occidente, dice, está cerrando ahora el telón de acero. En primer lugar, porque nosotros, en Rusia, dice Karaganov, somos los verdaderos europeos, seguimos sanos y quieren excluir estas fuerzas sanas. No cancelaremos a nadie, incluida nuestra historia europea. Europa occidental no solo está abandonando la cultura rusa, sino que también está abandonando su propia cultura. Están cancelando una cultura que se ha basado en gran medida en el amor y en los valores cristianos. Están cancelando su historia, están destruyendo monumentos. Nosotros no rechazamos, dice Karaganov, nuestras raíces europeas. Siempre he estado en contra de mirar a Occidente con escrúpulos. No deberíamos hacer eso. Entonces seríamos como ellos. Y termino diciendo que incluso no quiere cancelar el estudio del inglés y de la cultura inglesa, ya sea norteamericana o ya sea británica, en Rusia, como al contrario sí ha hecho el presidente Zelensky, cancelando, prohibiendo el idioma ruso y la cultura rusa en la educación y en los medios ucranianos. Porque, repito, todo vuelve a esa declaración o tratado del verano 2021, la posición que tenía Putin 2021, verano, mucho antes de la intervención rusa del 2022 en febrero, donde Putin publicó el tratado sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos y donde dijo que no está en contra de una Ucrania independiente. Reconoce el derecho de Ucrania a existir, pero también reconoce el derecho de Rusia a existir y no ser cercada. Entonces, lo que aboga, el acuerdo de paz que aboga, en este caso, Rusia, es un armisticio de tierra por paz, similar, repito, a lo que vengo diciendo en muchos programas, al proceso de armisticio que hubo entre las dos Coreas, porque la realidad es que Occidente quiere tomarse un armisticio, no quiere una paz tampoco. Es decir, y aunque hubiese una desmilitarización, una desnazificación de Ucrania, una neutralidad, que no lo creo, ¿cómo vamos a bregar los ucranianos primero, los europeos después, con esos veteranos neofascistas combatientes en Ucrania? Recordemos lo que pasó con los veteranos yihadistas en la guerra afgano-soviética. ¿Qué pasó con esos veteranos que después de un armisticio vuelven a querer la guerra y por lo tanto vuelven a buscar guerra ya como lobos solitarios o ya como intentos de reanudación de los frentes? Porque el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, ha dicho hace escasas horas que está viendo cómo hay programas de intercambio de Estados Unidos que hace con becarios rusos, porque hay becarios rusos que van a estudiar a Reino Unido y que van a estudiar a Estados Unidos. No hay cultura de cancelación. Hay unos 80.000 becarios rusos graduados con programas de intercambio, con programas educativos y culturales tipo becas Fulbright, Global Grad, Summer Work and Travel, Flex, Advanced Access. Todos estos programas los está ahora, ha detectado el servicio de inteligencia ruso, el SVR, Narishkin, que se está preparando una oposición no sistémica con todos estos becarios, con algunos de ellos, para convertirles en elementos de quinta columna, utilizar a estas personas como herramienta para lograr intereses de otro Estado, y se están preparando programas de formación de estos participantes en métodos para incitar el odio étnico, el odio social, interferir en las próximas elecciones rusas, desacreditar a los dirigentes rusos en las redes sociales, y para que sea como muestra una realidad, ya hay un primer seminario el día 16 a 18 de febrero de este año en Riga, capital de Letonia, donde se está invitando a varios de estos estudiantes, porque recordemos, la oposición no sistémica que existía en Rusia huyó en masa
a Occidente tras el inicio del conflicto ucraniano. Pues están preparando elementos de quinta columna y por eso cuando hablan de paz lo dicen con la boca cerrada. Oye, Javier, estaba pensando en lo que dices, pero ¿esto no refuerza un poco la prepotencia de Estados Unidos o de Occidente? Porque al ver que hay muchos rusos estudiantes en sus universidades, pues Occidente va a decir, ya ven, nos critican mucho, pero necesitan de nuestra educación, nuestra ciencia, nuestro avance tecnológico, nuestro saber, y por eso están los rusos o muchos rusos de becarios en diferentes universidades. Esto no reforzaría más la prepotencia de estas élites que gobiernan Estados Unidos y el Reino Unido, para empezar. Pues yo creo que no, porque los que todavía valoramos y defendemos los valores realmente europeos, que no occidentales, creemos en el intercambio cultural y en el respeto a las identidades culturales nacionales de cada Estado. Y no tenemos miedo de asistir, de aprender, de conocer las culturas de los otros países para lo que nos puedan aportar de mejora de nuestras propias culturas e identidades, pero sin abandonar esa especie de ese virus que ha nacido en los países anglosajones, en la anglosfera de la cultura de la cancelación, que significa reescribir la historia de nuevo y convertir en enemigo a muerte, a todo aquel que no comulgue con esta nueva Santa Inquisición. Por lo tanto, la cultura de la cancelación está siendo puesta en entredicho incluso en cada uno de los países de Occidente por grupos cada vez más mayoritarios. Por lo tanto, no tienen que temer los que aún defienden y defendemos la cultura europea con sus valores humanistas, el que se pueda ir a estudiar a latitudes donde te vas a encontrar con especímenes infectados por el virus de la cultura de la cancelación. Gracias, Javier. Ya hablando de esto, me gustaría que tocaras, estamos prácticamente a 2 meses, el 15 de marzo se va a poner bueno en las noticias mundiales en el sentido de las elecciones, porque son elecciones en la Federación Rusa, son elecciones de Rusia, y en donde se decide el destino si Putin es otra vez mandatario de Rusia o no, que pues prácticamente sabemos que la posibilidad de ganar es muy alta. ¿Hay provocaciones, Javier? ¿Están provocando a Putin? ¿Están provocando que haya disturbios o que haya confusión en las elecciones donde participarán millones de rusos? ¿Y cómo podrían afectarle a Putin cuando Putin pues finalmente está, como se dice en México, bien parado, bien basado, bien con muchos cimientos y tiene buena popularidad en Rusia? ¿Cómo se podría afectar o por dónde le podrían atacar, Javier? Tras la pantomima de golpe de Estado, y digo de la pantomima con todo lo que ya expliqué en un programa que hicimos en el verano pasado, cuando se intentó forzar el pulso a la presidencia de Putin en Rusia por considerarle moderado o considerarle demasiado frío en el conflicto en Ucrania, vimos que Putin no solo ha salido reforzado, sino que además las bases de popularidad de Putin en Rusia se han incrementado. Todos estos intentos de compulsión a la repetición de errores que tiene la élite globalista occidentalista de la anglosfera, yo creo que es que se le están terminando los argumentos, es decir, funcionaron en los años 90 cuando lograron colocar a presidentes títeres en la Federación de Rusia. Hemos visto que desde la conferencia de Múnich de seguridad, en la que Vladimir Putin dijo hasta aquí he confiado y no ha servido para nada, yo creo que la situación de la Federación de Rusia va a ser reforzar todavía más el papel de Putin y preparar una transición a quien va a ser su posible sucesor. No creo, por lo tanto, que, disturbios
en el sentido de drones de opereta como los que hubo, no creo que vayan por ahí los tiros, pero sí querer envenenar prometiendo convertir un nuevo Yeltsin para Rusia, pues no creo que los rusos estén dispuestos a volver a los años de las mafias y a los años del desprestigio y de la caída económica, política y social de Rusia en lo más bajo de su historia. Bien, y bueno, pues hablando de descomposición, hablando de toda esta podredumbre del aspecto geopolítico, del aspecto de los estados, del aspecto de esta solidaridad, soberanía, Javier, que es muy importante para consolidar una sociedad, un pueblo, un país. Hay una situación de emergencia y hay imágenes que sorprendieron pues al mundo y lo vimos con mucha tristeza, lo vimos con mucha preocupación, sobre todo de ver cómo hombres armados toman un canal de televisión, Javier, y empiezan a transmitir o hacen o obligan a que transmitan y se ven los hombres armados ahí. Esto es grave. ¿Qué está pasando? Emergencia en Ecuador, desde tu mirada geopolítica, que es muy importante. ¿Qué está pasando en Ecuador? Tus investigaciones que hiciste en esta semana, Javier, por favor. Yo ya he visto violencia en Ecuador desde el momento mismo bueno, lo vi antes de las elecciones, pero ya lo vi en el momento preelectoral. Recordemos que el año 2023, el año pasado, ha habido en torno a más de 7.600 asesinatos en Ecuador. Estamos viendo, además, que lo que se pregunta, además, un sacerdote que vive en Guayaquil, que tiene ya más de 80 años y es francés, ordenado sacerdote en el año 69, Pierre Rioufret, que hace o actúa en los medios con el nombre de Pedro Pierre, es Pierre Rioufret. Pues, ¿por qué tantos pobres votan por quienes les prometen hacerles más pobres? 2/3 partes de los ecuatorianos no quieren cambiar o no han querido cambiar la organización política y económica del país. Estas 2/3 partes de los ecuatorianos piensan que los ricos les van a salvar. O sea, no se dan cuenta que la colonización que empezó en el periodo de la colonización española y continuó con los gobiernos de ricos criollos blancos como nuevos amos del país, ha dado paso a el poder el criollismo, como yo digo, de la clase capitalista transnacional, que son las transnacionales y fundamentalmente de la anglosfera. En las elecciones vimos que la lista que logró el primer puesto en la primera tanda fue la de la Revolución Ciudadana de Luisa González. El binomio Luisa González y Andrés Arauz obtuvo en el primer momento el 33,6% de los votos, frente a un Daniel Noboa que en la primera vuelta obtuvo un 23,47%. Pero bueno, no me voy a ir a las elecciones como tal, solo señalar que hubo violencia y el asesinato hasta del tercer candidato, del tercer movimiento, por así decirlo, que era Fernando Villavicencio. Esa violencia tiene mucho que ver con la destrucción del Estado que se ha dado en Ecuador. Voy a poner ejemplos, además. Entre los años 1994-2006, la tasa de homicidios se situó en el Ecuador año tras año entre los 10 a los 20 casos por cada 100.000 habitantes. Tras la llegada del socialista, yo defino socialista, socialdemócrata, socialista bolivariano, que fue del 2007 a 2017, Rafael Correa, se mantuvo esta misma horquilla por 7 años y luego en los 3 últimos ejercicios de Rafael Correa se redujo de 5 a 10 homicidios, lo que antes era de 10 a 20. Su sucesor en el cargo, el neoliberal, y aquí ya empiezan las historias, el neoliberal desestructurador del Estado, Lenín Moreno, del 2017 al 2021, la tasa, si bien se redujo de 12,8 a 6,6 casos por 100.000 habitantes,
Recordemos la masacre que hubo de 79 presos en el año 2021. Pero realmente el cambio de destrucción de un Estado y de una sociedad se produce con el periplo de Guillermo Lasso, del 2021 al 2023. Este exbanquero, plutócrata, ha quintuplicado de 40 a 50 o más homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2023. Ya he dicho la cifra antes, de más de 7.800. Supera, según los datos que yo tengo, a México, a Colombia, y dicen ahora los ultraliberales, los neoliberales, que la culpa era de Correa, porque desmanteló una base en Manta y que desde el año 98 los Estados Unidos completaban allí, entre otras cosas, misiones de antidroga, de alcance, como si la DEA y la CIA no tuvieran que ver con la droga, pero bueno. ¿Y qué pasa además con las violencias de otros países? Por ejemplo, España está en la OTAN y tiene bases propias de los Estados Unidos, y antes de estar en la OTAN con bases propias de los Estados Unidos estaba toda la violencia terrorista de ETA, incluso una que mató a un presidente de gobierno del régimen de Franco, Carrero Blanco, construyendo durante semanas y semanas un túnel que iba desde por donde tenía que pasar por la calle, enfrente de la embajada norteamericana. Si eso es tener seguridad, pues bueno, lo que quiero decir es que la violencia narco está arrasando al país, que dolarizó la economía. Hoy Ecuador es más parecido, según mi análisis, al México de los años 90 o a la Colombia de Pablo Escobar. Ecuador es un país, recordemos, que no tiene banco central, que está abierto a la libre empresa y con una comodidad contable y evasora de poder operar legalmente con moneda extranjera. Ya hemos visto todas estas libertades para los grupos que no son, y para el descontrol del Estado. No hay control estatal, no hay control de las fronteras, no hay seguridad interior, hay una libertad no solo para transnacionales, sino para transnacionales del crimen, porque recordemos también que todo esto tiene que ver mucho con cárteles de droga internacionales, y estos cárteles de droga internacionales son fundamentalmente de México y de Albania. Es decir, se ha convertido en un estado en ruinas, Ecuador, una autopista de la cocaína. Oye, Javier, y hablando... Esto se ha producido pocos... Exacto. Ya, sí, ahí vas solo, sí. Eso te iba a preguntar. Sí. Las riendas del gobierno, el nuevo presidente, que bueno, se encuentra en una situación de este estado en ruinas, y los Estados Unidos... La reacción de los Estados Unidos es la que más me sorprende. Y voy a decir por qué. El presidente Daniel Noboa es pro Estados Unidos. También es verdad que es pro Estados Unidos el presidente Milei. Pero la reacción de Milei en cuanto a sus relaciones con Rusia, de momento, y según las declaraciones de los representantes de Rusia en Argentina y de los representantes de Argentina, las relaciones van a seguir, pero en cambio a Noboa, que también es pro Estados Unidos, hay una serie de hechos. El domingo 7 de enero hay violencias y revueltas brutales en más de 6 centros carcelarios del país, en varias localidades del país. Se producen fugas de los criminales más notorios, como puede ser el criminal José Adolfo Macías, alias Fito, líder de una de las bandas de los choneros. Recordemos que en Ecuador hay 1.500 presos colombianos que se ha llegado a decir que les enviamos a Bogotá, ya que nos quieren dar
ayuda a los colombianos, les enviamos sus propios presos a Colombia. El lunes 8 de enero, Daniel Noboa, de 36 años, en Instagram hizo una declaración de estado de emergencia en todo el país por 60 días y con toque de queda. El martes 9, no obstante, se produjo otra fuga de otro delincuente, narcodelincuente, y se asaltó una de las cadenas de televisión del Ecuador, de Guayaquil, la televisión Ecuador. El presidente Daniel Noboa, que incluso tiene el apoyo explícito de todas las otras fuerzas de la oposición, incluido del expresidente Correa, que le ha propuesto incluso que la idea de un gobierno de unidad nacional y que no ceder ante el crimen organizado, y mantiene todo su apoyo a Noboa para que haga frente a esta crisis. No obstante, de lo que dijo de Noboa, de que no estaba en absoluto preparado para llevar la presidencia del país. También es verdad que el crimen organizado no se combate solo con balas, con más pistolas, sino con inteligencia, con tecnología y con articulación internacional. Pues bien, él ha nombrado a todas las bandas con las cuales quiere acabar. Los Águilas Killer, los AK-47, los Caballeros Oscuros, los Chone Killer, los Choneros, los Covicheros, el Cuartel de las Feas, tiene unos nombres, los Cubanos, los Fatales, los Gangsters, los Caterpillar, los Lagartos, los Latin King, los Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tigrones. Parece poco, ¿eh? Pues bien, lo que a mí más me ha chocado, digámoslo así, es que si bien los narcoterroristas protagonizaron esta semana de insurrección nacional muy violenta, justamente de un presidente que lleva en el cargo solo 6 semanas, finalmente ha sido fallida, y creo que va a ser fallida esta, y ojalá sea fallida toda esta insurrección violenta por el bien de los ecuatorianos, que ha conllevado incluso a que hubiese cruce de declaraciones de guerra entre ellos y que grupos ajenos al Estado, transnacionales del crimen instaladas en Ecuador, desafíen a un Estado que está en visos de o se reconstituye o es un Estado fallido. La situación de los Estados Unidos respecto a un aliado, eso es lo que realmente me preocupa. Y voy a entrar en el meollo de esa relación, de ese supuesto aliado llamado Estados Unidos. Déjame ahí apuntarte. Noboa reveló. Déjame apuntarte para que nos desarrolles ese punto que vas a desarrollar con 2 preguntitas. Exactamente ese es el punto tan interesante que nos preocupa. Desde el punto de vista geopolítico y desde tu mirada de analista geopolítico y geoestratega, ¿qué tanto está pasando en Ecuador en su historia en los últimos o en los años recientes? Si es demasiado neoliberalismo y poco Estado, ¿qué tanto tiene las manos metido Estados Unidos en Ecuador? ¿Y qué hay de cierto, Javier? De una vez ya te lo adelanto. ¿Qué hay de cierto de que tan metida tiene las manos, le está pidiendo, si no es que obligando, a Ecuador a transferir armas a Ucrania? ¿Qué armas? Estas armas rusas de antaño, ya viejas, que se las lleven a Ucrania para que Ucrania tenga más armas para atacar a los rusos. ¿Qué hay de cierto en esto? Y esto con la promesa de darle entonces armas nuevas de Estados Unidos al propio Ecuador. ¿Qué hay de cierto esto, Javier? Y con estos puntos ya para que no te interrumpa, perdona. Pues no me has interrumpido, al contrario, me sirve para que podamos seguir hilando nuestra conversación, y la realidad es que has atinado en diana, has dado diana. La situación es extremadamente tensa y las Fuerzas Armadas del Ecuador necesitan todo el apoyo que se pueda reunir en este momento existencial de la nación ecuatoriana. Eso de entrada. El presidente Daniel Noboa reveló que el embajador de Estados Unidos se comprometió, veamos cómo han ido los pasos. Primero, el embajador de Estados Unidos se comprometió a proporcionar un paquete de asistencia a su país, una promesa de ayuda,
tuvieron una reunión, Daniel Noboa, esto lo dijo en Radio Canela, una reunión con el embajador de Estados Unidos, Fitzpatrick, el día 9 de enero, después del decreto, y dijo que en 2 o 3 días llegaría a Ecuador un paquete de asistencia. Pues bien, este es el caramelo. La continuación es que el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, prometió una cooperación más estrecha en materia de seguridad, pero el Pentágono, el portavoz del Pentágono, John Kirby, descartó enviar tropas para ayudar a sofocar los disturbios. Todo esto, claro, después de que los bonos en dólares, recordemos, la economía no tiene una moneda propia, es una moneda extranjera, el dólar, los bonos en dólares borraron las pérdidas que habían tenido, subieron después de la intervención en Radio Canela y la intervención en Instagram del presidente Noboa. Los pagarés con vencimiento 2035 subieron a 93 centavos a 36 centavos por dólar. Recordemos que Estados Unidos dijo que monitorea la situación en Ecuador tras los ataques de las pandillas. Y la declaración de Jake Sullivan fue textual. Condenamos enérgicamente los recientes ataques criminales por parte de grupos armados en Ecuador contra instituciones privadas, públicas y gubernamentales. Estamos comprometidos a apoyar la seguridad y la prosperidad de los ecuatorianos y a reforzar la cooperación con socios para garantizar que los perpetradores serán llevados ante la justicia. El estado de emergencia en Ecuador, ya he dicho que se va durante 60 días debido a esta crisis, que es algo más que una crisis carcelaria, a las 6 semanas de ser presidente, una crisis de seguridad que ha invadido el país. La realidad es que John Kirby, el portavoz del Pentágono, ahí se están atando o ligando la soga al cuello esta administración Biden una vez más, porque no se han dado cuenta que si se provocan disturbios en un país, o hay disturbios en un país, cuando le han preguntado ¿esto va a afectar a los Estados Unidos, a la crisis fronteriza con Estados Unidos? Y respondió, bueno, es demasiado pronto para saber si las tensiones en Ecuador agravarán. Pues estamos viendo que se va a incrementar sí o sí el flujo de migrantes hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Y todo esto acercándose a las elecciones para, no sé qué tiene que decir POTUS Biden sobre esto. Es verdad que el estado en ruinas en el que los neoliberales han convertido, sobre todo a raíz, no solo de Lenín Moreno, sobre todo de Lasso, han convertido Ecuador, lo han convertido, repito, en una autopista de la cocaína. Pero han presionado a los Estados Unidos, han chantajeado a Ecuador para que rompa con sus principios de neutralidad. Porque cuando hablan de la paz o que quieren la paz en Ucrania, yo he dicho al principio que lo que se logrará, si es que se logra, es como mucho un armisticio, una parada de los fuegos. Porque la paz no se quiere, se están preparando para otra posible ofensiva, próxima ofensiva, la anglosfera. Y si bien se busca congelar el conflicto por parte de Gerasimov, general ruso, y Zaluzny, general ucraniano, no creo que los intereses del gobierno actual de Washington, del gobierno de Londres, sea hacer borrón y cuenta nueva. Por eso se presiona y se chantajea a un Estado que sigue siendo un Estado soberano, Ecuador, pese a quien le pese, y ojalá recupere mayor grado de soberanía y control en sus fronteras externas y también en sus relaciones con terceros países, porque mientras que el Congreso USA debate cómo resolver la crisis en la frontera y no da más dinero a Ucrania, por ello, se buscan armas para Ucrania donde sea. Y el ejército ecuatoriano, que sepamos, tiene 11 helicópteros Mi-17, 18 unidades Grad MLRS, es decir, voy a decir las armas rusas, tanto rusas como incluso soviéticas, 10 vehículos blindados de transporte de personal, decenas de sistemas de defensa aérea y
manpads de fabricación soviética y también rusa, y muchos miles de municiones y de repuestos para este equipo. Y eso es lo que los Estados Unidos están pidiendo, es decir, condicionando. Es vergonzoso que se condicione una ayuda a un país socio que lo necesita, a cambio de tú dame armamento ruso que tengas, que yo luego te voy a vender y te voy a hacer un préstamo para que compres armamento norteamericano. Y eso sí, este mercado de tráfico de armas, para mí el tráfico de armas como el tráfico de drogas tiene mucho que ver con la anglosfera. Y esto sin duda tiene que ver también, Javier, con las redes poderosas. Me encantó esto de autopista de la cocaína, porque el Fito, este señor que se escapó de la cárcel, pues ha sido implicado, por ejemplo, con el poderoso cártel de Sinaloa, que pues gobierna parte del mercado negro de México y que sin duda es otro de los alfiles del poder oscuro mundial, que lleva droga y muchas otras cosas sucias, como negocios como secuestros y como tráfico de personas y de órganos, y que sin duda sirve a los grandes capitales y a los grandes movimientos que tratan de desestabilizar países. Me parece que los gobiernos latinoamericanos se tienen que poner muy alerta, porque no es solo la cuestión de Ecuador, sino que este es el síntoma de cómo las venas de América están envenenadas, de América, del continente americano, están envenenadas justamente por esto, Javier. Es como la guerra sucia del terrorismo supuesto que hemos visto en Oriente Medio y Asia Central a través de los años, en su versión venta de drogas. Es finalmente parte de lo mismo, sin embargo, que en una modalidad diferente, pero que persigue más o menos el mismo fin: el mercado negro, los negocios oscuros, el no tener que rendir cuentas ante los congresos, el dinero de la corrupción, el financiamiento y lavado de dinero, que esto pues es promovido desde Washington, Javier. Totalmente, es decir, cuando estamos viendo, tú lo has señalado, uno de los cárteles, el cártel de Sinaloa, que empezó desde el 2003 a operar en Ecuador y con un perfil bajo, enviando emisarios. Pero es que además hay otro cártel mexicano, el cártel de Jalisco Nueva Generación, que también está presente en el Ecuador, y cárteles de países europeos, antiguos países del este, como puede ser cárteles de Albania, cárteles albaneses. Todo esto tiene que ver muy mucho con la gran lavadora de dinero que es la anglosfera. Y no voy a entrar en el tema de los paraísos fiscales, incluso del propio presidente actual, Daniel Roy Gilchrist Noboa Azin, que nació en Miami, es decir, es un norteamericano de padres ecuatorianos. Pero el sistema neoliberal ha apresado a la gran mayoría de los ecuatorianos, ofreciéndoles que necesitan de sus amos. Es decir, en los Pandora Papers se descubrió que había empresas en paraísos fiscales vinculadas a la familia del actual presidente. No voy a hacer sangre en este momento, que se necesita unidad en Ecuador, ojo, pero sí quiero decir que cuando los dineros de un país, ya sean Lenin Moreno, anterior presidente, o cualquier presidente como el actual, o no digamos Lasso, tienen dineros en paraísos fiscales, esquilmando a las cuentas públicas ecuatorianas de la riqueza del país, porque puedo nombrar, es decir, Guillermo Lasso era beneficiario de fundaciones a nombre del padre de Noboa, pero es que estas fundaciones, la Fundación Briscoe en Panamá, Festil Investment S.A. en Panamá, la Fundación Heckfield International, la Fundación Danforth,
son y la Alan Franco Holdings, con sede también en Panamá, esto viola hasta las propias leyes que tiene el Ecuador, porque sí existen leyes muy bonitas, como la ley del pacto ético del 2017, en el artículo 4, o el artículo 96, y luego el Código de la Democracia, ¿no? El Código de la Democracia, el artículo 96 del Ecuador, y la ley del pacto ético del 2017, el artículo 4, que prohíbe que funcionarios y sobre todo altos cargos públicos tengan dineros en el extranjero, en paraísos fiscales. Pues bien, las leyes van por una parte, pero la ciudadanía no es consciente de que cuando se desmantelan las estructuras del Estado, estamos permitiendo que estructuras privadas, no solo legales, sino paralegales e ilegales, de tráfico, de lavado de dinero, de tráfico de armas, y incluso estos 22 grupos del crimen organizado que están campeando en Ecuador, todo esto se ha dado en los momentos de que el Estado ecuatoriano se ha ido desestructurando, debilitando. ¿Dónde está la libertad de mercado? Libertad de mercado para trapichear, libertad de mercado para el malandraje. Esto no es libertad de mercado, eso es destruir la sociedad, porque habría que recuperar el concepto clave que tiene un Estado como pilar de unión entre el individuo y la sociedad, y cómo el Estado, un Estado democrático, un Estado social, un Estado de derecho y un Estado con controles, permite las verdaderas libertades. Cuando no hay Estado, hay anarquía en el peor sentido del término, es decir, anomia, que ya lo tratamos en otro programa hace ya mucho tiempo. Y la anomia social es el pasto para que los delincuentes campeen por sus respetos. Oye Javier, para cerrar este tema de Ecuador, ¿lo ves tú que va directo a un Estado fallido, a ser un Estado fallido, o ya es? Y si va directo a un Estado fallido, o ya es, desde tu punto de vista, ¿esto es a propósito o fue porque las circunstancias se dieron y bueno, pues entonces está cayendo en ese rumbo? La doctrina Monroe, en su versión 2.0 o 3.0, es decir, en su versión del siglo XXI, no a intervenciones militares a la brava como hacían durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, sino a que los estados se descompongan, se desintegren y se destruyan internamente, para luego las transnacionales se ocupen de los recursos del país y las transnacionales del crimen hagan lo suyo en los otros negocios alegales o ilegales. Entonces, es una vocación de dominio que tiene, hace ya tiempo comenté, lo voy a sacar otra vez para quien lo quiera leer, cómo ha sido el desarrollo de todo el capitalismo global desde los últimos 20 años, a un doctor en filosofía, catedrático en sociología, en estudios globales internacionales y estudios latinoamericanos, que habla un español precioso, es de la Universidad de California, del recinto de Santa Bárbara, el doctor William Robinson, que ya lo recomendé este libro en una de las intervenciones hace ya tiempo. William Robinson, una teoría sobre el capitalismo global, producción, clase y Estado en un mundo transnacional. Aquí quien quiera, está editado en siglo XXI, tanto la editora Siglo XXI de México como la editora Siglo XXI de Argentina, y se puede adquirir y ver, creo que es muy accesible, incluso aunque no seas economista o no seas jurista, como base de estudio de cómo es el desarrollo de los intereses de esta que yo llamo con él clase capitalista transnacional, que va por encima de los estados soberanos y va en contra de los estados soberanos y de los estados nacionales. Pues muchas gracias por esta lección que nos das, por este
resultado de investigar qué está pasando en y alrededor de Ecuador, que siempre, Javier, siempre, tú que nos estás viendo, o si eres nuevo, Javier siempre trata de armar la explicación concatenando las otras partes de la geopolítica. O sea, no se puede entender una cosa sin la otra y no se puede entender un país sin ver el entorno, y esto es como hacer psicología social, pero a nivel geoestrategia. Muchas gracias, Javier. Vamos directamente con lo que pues prácticamente hoy entre ayer y hoy pues amanecieron las noticias con bombardeos. El Reino Unido, y por eso es bombardeo real, pero no de que sea real o irreal, sino de que es de la realeza de los británicos, y sonaron las ambulancias, las sirenas, y los bombazos cayeron de parte de los aviones de Estados Unidos y también de los aviones del Reino Unido. ¿Qué interés tiene el Reino Unido y Estados Unidos en unirse para bombardear a los hutíes de Yemen, Javier? Permíteme que diga que he olvidado dar un dato que me gustaría poderlo compartir con todos vosotros, de por qué Ecuador decidió a los Estados Unidos para ser enviados Como ya he dicho, la entrevista, todo esto tenía lugar con la entrevista del presidente Daniel Noboa en Radio Canela. El acuerdo para transferir las armas de fabricación rusa a los Estados Unidos para luego ser llevados a Ucrania, luego le va a suponer a los ecuatorianos y al gobierno de Ecuador el que tengan que comprar nuevos equipos por unos 200 millones de dólares de Estados Unidos, acuerdo que debería estar finalizado en enero, según les están presionando, en este mes de enero 2024. La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos dijo en enero del año pasado, fijaros cómo todo esto viene de atrás. En enero del año pasado, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, dijo que Venezuela, Cuba, Nicaragua y 6 países latinoamericanos más poseen armas de fabricación rusa, y les dijo que los Estados Unidos estarían dispuestos, enero del año pasado, a cambiar estas armas rusas por otras de fabricación de Estados Unidos si dichos países aceptaban transferirlas a Ucrania. Pues bien, este caso, curiosamente, ya se ha dado en enero, o se están intentando dar en enero 2024. El portavoz del Kremlin, que no lo he dicho, Dmitry Peskov, respondió hace un año a este intento de los Estados Unidos, de la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, diciendo que Rusia seguiría de cerca todos estos intentos de Estados Unidos de instar a los países de Iberoamérica o Latinoamérica a entregar armas a Ucrania, primero porque hay unos condicionamientos USA en cuanto a la transferencia de armamento a estos otros países. Imaginemos que Venezuela, supuesto, hipotético, accediera y los Estados Unidos van a dar armas al gobierno de Maduro, armas norteamericanas. Hay unos condicionamientos y hay unas restricciones legales a terceros países. Por eso, en octubre del año 2023, hubo en esta conferencia de Rusia de Latinoamérica, ahí ya se vio muy claro que la posición de los países latinoamericanos no era enviar armas a zonas de conflicto que solo agraven la situación y amplíen los conflictos. Pero claro, han cogido la pieza más débil del puzzle. En una situación en que a 6 meses de llevar en la presidencia, curiosamente, le estañan las cárceles, se le escapan los presos más famosos, se crea una situación de anomia. Repito, estos son los aliados llamados Estados Unidos. A lo que me preguntas, Estados Unidos y el Reino Unido bombardean Yemen. También, curiosamente, cuando se estaba produciendo la admisión en el Tribunal Penal de La Haya, de las querella, de la demanda promovida por Sudáfrica y por muchos otros países contra la política de destrucción y genocidio que está haciendo el gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza. Pues cuando ha sido admitido esto por el Tribunal de La Haya es cuando, curiosamente, ahora se lanzan más de 100 municiones guiadas
para atacar 60 objetivos en 16 lugares. Esta coalición, que ya dije la semana pasada que se iban saliendo muchos de los convocados e invitados, recordemos que invitados convocados eran 44 y solo que yo cuente ha habido 13, y de esos 13 realmente que pongan 2, Estados Unidos y Reino Unido. Los bombardeos se están haciendo contra ciudades donde vive población civil. 73 ataques en Sanaa, ataques en Al-Hudaida, en Damar, en Saidá, en Taiz. Según el secretario de Defensa, que por cierto está en una situación terminal con cáncer, debe ser que le da tiempo para, entre sesión y sesión de su cáncer de próstata, decir, después de mí el diluvio. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que los ataques impactaron contra sitios asociados con vehículos aéreos no tripulados, misiles balísticos y de crucero, capacidades de radares costeros y vigilancia aérea. Falso. También ha habido muertos y también ha habido heridos. Realmente, con datos de ayer por la noche, tenía 5 muertos y 6 heridos yemeníes. Rishi Sunak, el Prime Minister de Reino Unido, lo justifica a lo Netanyahu como que es un acto de defensa propia. Acto de defensa propia, atacar un Estado y la población civil para controlar unos ataques de retención y de ataques a buques que se han dicho claramente que hasta que no se pare, porque aquí vemos por una parte el viceministro de Asuntos Exteriores de Yemen, Hussein al-Aziz, que dijo que su país ha sido objeto de un ataque agresivo y masivo por parte de buques, submarinos, aviones de guerra de Estados Unidos y de Reino Unido. Yemen, sin duda, señala a Londres y a Washington que tendrán que prepararse para pagar un alto precio. El movimiento de los hutíes Ansar Allah amenazó con atacar las bases británicas y estadounidenses en toda la región si estos países siguen ampliando la escalada de hostilidades. Medios israelíes, incluso ayer por la noche, tengo que contrastar datos, porque me han llegado datos de que han sido atacados buques de guerra ya en respuesta norteamericanos y británicos, y también algún avión ha sido abatido, pero no tengo los datos de contraste. No obstante, los medios israelíes informaban que del lanzamiento de una gran serie de misiles tierra a tierra por parte de las Fuerzas Armadas del Yemen en contraofensiva a los ataques que Yemen estaba sufriendo desde buques de guerra y aviones de Estados Unidos y de Reino Unido. Rusia ha solicitado mantener este mismo viernes una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación con estos bombardeos de Estados Unidos y de Reino Unido. China está pidiendo, lógicamente, que se pare esta nueva locura. La India, 3/4 de lo mismo. El miércoles, recordemos, miércoles de esta semana, el secretario de Defensa de Reino Unido, Grant Shapps, declaró a The Times que su país iba a atacar infraestructura de los hutíes en Yemen. Eso sí, señalando, acusando a Irán de ser los ojos y los oídos del grupo hutí, ya que les proporcionan información de inteligencia. La respuesta de Ansar Allah es que quemarán los buques de guerra de Estados Unidos y de Reino Unido. Esta operación militar, la Prosperity Guardian, he dicho que ha habido incluso presiones al estilo mafioso contra estados, y en esto voy a decir contra el Estado, contra la nación española, porque según se ha denunciado, los Estados Unidos dieron un ultimátum a España para que rectificase su decisión y participase en la alianza anti-Yemen, y le dio de plazo hasta ayer. El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general norteamericano Charles Brown, se puso en contacto con el almirante español Teodoro López Calderón por una parte, diciendo que era el del deseo de Washington que España trabajase con Washington en el interés de defender el principio de libertad de navegación y garantizar un paso seguro para el transporte marítimo mundial. Como no hubo respuesta positiva por parte del almirantazgo español,
también el secretario de la Marina de Estados Unidos, Carlos del Toro, llamó al embajador español en Washington, Santiago Cabañas, presionando para que Madrid participara en esta coalición naval en apoyo a Israel. Las reacciones se están viendo a nivel mundial. Las operaciones de Yemen son un problema global, dice la embajadora Liza Thomas Greenfield, por resto de la libertad de navegación, ¿vale? Y la libertad de existencia de la Franja de Gaza. Y dice que Irán tiene la culpa de violar la resolución SRES 2216 de embargo de armas a países en conflicto. ¿Y qué está pasando con el envío de armas a Israel? ¿Dónde está la reciprocidad? Es decir, 23.000 muertos no importan, gazatíes, pero en cambio unos buques apresados o retenidos importan porque va contra la libertad de navegación en ese estrecho. El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado las operaciones en Yemen y en el Mar Rojo, pero lo ha condenado a través de una propuesta de los Estados Unidos que han seguido algunos estados, pero que no se han abstenido, evidentemente, Rusia y China. La realidad es que la situación, el jefe del Comité Revolucionario Supremo de Yemen, Muhammad Ali al-Houthi, ha exigido que la entidad, pongo sus palabras en mi boca, exigimos que la entidad israelí cese inmediatamente todos los ataques que obstaculizan la vida y su continuidad en Gaza y que socavan los derechos, las libertades y los derechos regionales de paz y de seguridad. También piden al Consejo de Seguridad de la ONU que libere a 2.300.000 personas del asedio de Israel estadounidense en Gaza, que se ha convertido, curiosamente, en la prisión más grande en la que se aplica algo que siempre me ha parecido monstruoso y contrario al derecho internacional, el castigo criminal colectivo. En vez de ir a por el culpable o culpables que hagan un acto, se condenan a los pueblos. Amar Benjamá, el máximo representante de Argelia, embajador, dijo que no pueden asociarse a este texto del Consejo de Naciones Unidas que ignora las 23.000 víctimas que se han cobrado desde octubre del 2023 en la Franja de Gaza. Y recordemos que España limita por el sur con Marruecos y con Argelia. Y por lo tanto la situación de España no se va a enfrentar a una población en España, una población en Argelia y una población en Marruecos, mayoritariamente en estos tres países, incluido España, que están pidiendo el cese automático de los ataques brutales a la Franja de Gaza, que ya se han cobrado 23.000 víctimas desde octubre del año pasado. El embajador ruso, Vasily Nevencia, expresó su preocupación a que todo este lado peligroso de este proyecto de resolución no quiera servir más que para intento de legitimar a posteriori unas acciones que se han iniciado unilaterales por parte de Reino Unido y de Estados Unidos de atacar militarmente un país y no ir a por los o intentar solucionarlo de otra manera y sobre todo presionando a un estilo mafioso a un gobierno como el de España, que le ha respondido que el gobierno de España ya está comprometido desde hace muchos años, desde el 2008, con la resolución del 2008 en la operación Atalanta, que es una operación que se ha prorrogado hasta diciembre del año 24, es una misión de paz contra piratas somalíes en esa zona. Pero claro, no está el gobierno español actual a favor de la Prosperity Guardian, que es una operación de ataque y no de búsqueda de la paz y de resolución del conflicto de la piratería, porque la piratería tiene ya su operación Atalanta permanente a través de la EUNAVFOR, que es la de la Unión Europea, las fuerzas navales, una operación militar permanente que ataja la piratería, no ataja la protesta contra las violaciones de derechos humanos
en Gaza que están amparándose los hutíes en la retención de buques que van o que tienen relación con Israel. El presidente de España, Sánchez, se negó a sumarse a la declaración de Biden del 3 de enero. Recordemos que en esta declaración que se invitaba a 40 y tantos países, bueno, se invitaba a todos los países, a los 193 países de Naciones Unidas, y solamente se acogieron en aquel entonces 14. Pues bien, el apoyo logístico a Estados Unidos y al Reino Unido contra Yemen, solamente he visto que lo ha dado una base aérea de Estados Unidos en Qatar, la base aérea de Al Udeid, con rumbo al suroeste de Arabia Saudita, y los hutíes han advertido a Arabia Saudita, a Qatar y a Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que Arabia Saudita ha tenido una guerra en Yemen y Emiratos Árabes Unidos desde el 2014 y que no han podido someter a Yemen, que al contrario, la situación en Yemen es 11 millones de niños yemeníes están pasando hambre y es un genocidio desde el 2014, que había un acuerdo de paz que se iba a firmar entre Arabia Saudita y el gobierno de Yemen de los hutíes, y que todo esto ha sido dinamitado por las fuerzas de la anglosfera de Estados Unidos y de Reino Unido. Hay además en Yemen 500 de estos 11 millones de niños que están pasando hambre desde el 2014, hay 540.000 en situación de inanición. Por lo tanto, la situación de la anglosfera de crear nuevos conflictos tras no ganar en Siria, no ganar en Afganistán, dejar la situación de Irak y de Libia como de Irak levantándose y estar en contra Irak de la presencia de los norteamericanos. Libia en una situación como la dejaron. Ucrania en la situación de impasse como la han dejado y de destrucción. Ahora se busca una excusa para seguir apoyando el gobierno de Netanyahu, la apropiación de la Franja de Gaza y la expulsión de los 2.300.000 gazatíes palestinos. Porque realmente esta operación, si prosigue, tendrá visos de internacionalizarse, y no creo que para una presidencia, bueno, para un secretario de defensa que está en una situación como la que está, para un presidente que tiene unas luces como las que conocemos y que se presenta a una reelección, no creo que la élite de la anglosfera esté en su sano juicio metiéndonos en un conflicto nuevo en la zona de Oriente Próximo, aparte de los otros conflictos que se buscan en latitudes como las de Latinoamérica. Bien, pues al ver todo esto, Javier, a uno le surge la duda si pues nunca hemos avanzado de la Edad Media, ¿no? O sea, a lo mejor pues la Edad Media, cuando se da en la historia, pues seguimos con los mismos tintes, solo que con otras caras, otros rostros, otras herramientas, otras formas, otros métodos, pero finalmente como que el concepto pues sigue más o menos igual. Un señor de la guerra, un señor del dinero que manda detrás de cualquier disfraz, o más bien que sería la realidad, lo real serían los gobiernos, pero que en realidad son disfraces. Y te pregunto esto con la obra que escogiste. ¿Estamos realmente en otra Edad Media? ¿Vamos hacia una nueva Edad Media? ¿Vamos hacia un nuevo feudalismo? ¿Vamos a... o ni siquiera es que hayamos avanzado, sino que han sido destellos o tintes de una supuesta libertad, pero que en realidad estamos igual o peor de sumidos, y ahora con más tecnología para fines de la propia violencia y de la imposición de poder? No lo sé, Javier, adelante y con tu obra, la obra que elegiste creo que va por ahí. Pues sí, claramente vamos, yo lo estoy viendo, toda la destrucción que se está haciendo desde finales de los años 90
a través de estas corrientes económicas y políticas integradas en ese mare magnum llamado neoliberalismo, que no es ni neo ni es liberalismo, porque también habría que conocer que existe un liberalismo social que estos neoliberales ignoran. Estas posturas cada vez más de anti-Estado, anti-nación, anti-soberanía nacional, responden a un deseo de una clase, de unas corporaciones que se han equiparado en derecho internacional o se quieren equiparar o incluso superar en derecho internacional público a los propios estados, que son las corporaciones transnacionales y por lo tanto sus representantes, la clase capitalista transnacional. El feudalismo, como bien decías, fue o respondió en Europa a la inseguridad, a la inestabilidad de una época tras la destrucción de una estructura estatal que había durado siglos, que era el Imperio Romano de Occidente, y que duró otros siglos más en el Imperio Romano de Oriente o de Bizancio. Es decir, el Estado es necesario para la vida, es decir, un Estado que no sea corrupto, un Estado que tenga sus controles y sus contrapesos, pero sencillamente una estructura estatal es absolutamente necesaria para permitir no solo la seguridad y la estabilidad, sino que permitir no solo el control de las fronteras externas y la defensa del Estado nacional y de las fronteras, sino de la paz interior de los estados. Por lo tanto, el feudalismo respondió a esa inseguridad, a esa inestabilidad de esa época post-Imperio Romano de Occidente, donde hubo invasiones, curiosamente, grandes migraciones de pueblos bárbaros o migraciones masivas descontroladas de pueblos extranjeros en el seno de lo que había sido el Imperio Romano de Occidente. Pueblos periféricos, germanos, eslavos, magiares, y luego posteriormente, ya caído el Imperio Romano de Occidente, musulmanes, vikingos, ante la incapacidad de las instituciones estatales que se vacían, se hacen escasa la presencia del Estado. La única seguridad provenía en aquel entonces de esas autoridades locales, de esos nobles, de esos ya fuesen nobles laicos o nobles eclesiásticos, que venían a hacer las veces de lo que antes había sido un funcionario estatal controlado por el Estado de Roma. Y se produjo una ruralización, lo que yo estoy viendo cada vez más, la insoportable manera de vivir en las ciudades y un retorno a lo rural, fortalecidos por esta decadencia de las ciudades y esta decadencia del papel del Estado y esta decadencia del comercio internacional. Se dieron relaciones que hombres libres se sometían en algo que se llamaba el proceso de vasallaje a cambio de seguridad y de estabilidad, a trabajar como vasallos en un feudo, en un terreno, hacia un señor feudal. Lo que estamos viendo en el mundo de Occidente es justamente esta destrucción progresiva, no solo del Estado social y democrático de derecho, Estado social por instituciones como la Seguridad Social, democrático porque cada vez son más autoritarios, pero no a favor de la ciudadanía, sino en contra de la ciudadanía, Estado social, democrático y de derecho, cada vez más estamos viendo cómo los propios gobernantes violan las propias leyes y hacen una colusión de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. La corrupción de los malandros minan las estructuras de los estados, los poderes judiciales, la policía, el ejército, para implosionar los estados, para hacer destruir los estados y crear en esto que yo llamo neofeudalismo o nueva edad media, los poderes de reyezuelos locales o de señores locales sostenidos por grandes poderes transnacionales que ya no son los de los estados. Y mucho me temo que mi interpretación de la Agenda 2030
no es por querer un mundo más justo, un mundo más libre y un mundo más social, sino el permitir que reyezuelos de las armas, reyezuelos de distintos tipos de industrias, ya sean las farma, ya sean las financieras, ya sean las militares, sean los que dominen los territorios y se apropien de los recursos y hagan trabajar a las personas en esa pirámide que estamos viendo ahí, de una cúpula de privilegiados, de neo señores feudales que se reúnen en sus congresos especiales, en sitios especiales, llámese Davos y similares, y el resto de la base piramidal sean los trabajadores cada día en situaciones de mayor explotación laboral, si es que existe contrato laboral, porque muchas veces son relaciones meramente mercantiles, pero con las obligaciones de un patrón. Segundo, vemos cómo el malestar no solamente es en las ciudades, sino en el campo. Vemos las manifestaciones de los agricultores en muchos países del mundo y en Europa en concreto, lo estamos viendo. Es decir, las clases de trabajo, los que laboran, los que trabajan, los que viven o de un salario o viven de su propio trabajo, aunque sean unos falsos autónomos, cada vez están en manos de un Estado que se ha dinamitado justamente con comisionistas mandados por esta clase capitalista transnacional. Javier, pues gran interpretación como siempre. Gracias por darnos esta exégesis del arte, ya me gustó así, exégesis del arte que haces, en donde combinas pues la investigación y como conclusión pues nos traes la obra de arte combinándola con tu reflexión intelectual. Muchísimas gracias por esta clase magistral y como siempre con ansias estamos esperando la que viene. ¿Qué nos depara el futuro de la próxima semana? Pues no se lo pierda aquí en Masterclass con Javier Martínez en Detrás de la Razón. Javier, un abrazo, hermano, gracias siempre por estas clases, te escucho. Sí, muy rápido. Querría comentar una frase de Erich Fromm que viene a pelo a lo que estamos diciendo. El hombre perdió, decía Erich Fromm, su capacidad de desobedecer. Ni se da cuenta de que está obedeciendo cuando está actuando. La capacidad de dudar, la capacidad de criticar, la capacidad de desobedecer puede ser todo lo que media entre la posibilidad de un futuro para la humanidad o el fin de la civilización. Decídanse, pues, a dejar de servir y serán hombres libres. Efectivamente, y también ya lo decía Platón en las alegorías de la caverna y en los diálogos en la República, sobre todo, que cuando pues uno trata de buscar razones, perseguir verdades, ver más allá de la verdad que te cuentan, pues vas a ser odiado, vas a ser secuestrado en tu voz, y si no es que hasta muerto. Sigue vigente lo de Erich Fromm, por supuesto, Platón y tantos pensadores que quisieron simplemente la libertad de pensar. Y para eso estás aquí, Javier, para eso está Detrás de la Razón. Un abrazo enorme, gracias Javier, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, también muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.